Muy bien, aquí tenemos una escultura de Arno Breker, estos que fueron destruidos a martillazos por los ocupantes americanos, que nos demuestra simplemente que Dios que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Hemos dicho ayer que se pretende destruir incluso la misma imagen del ser humano. Por eso la escultura moderna intenta a toda costa no representar al creado, porque representando al creado se reconoce al creador. A veces hablo con jóvenes que no tienen la gracia de la fe y les digo, ¿verdad que tú vas por una carretera y ves un puente? Sí. ¿Conoces al arquitecto? No. ¿Pero estás convencido de que existe un arquitecto? Sí, claro, porque si no, no habría puente, ¿no? Pues exactamente igual, tú plantéate, cuando ves esta maravilla de la creación, cuando ves estas maravillosas personas que tienes ante ti, tiene que haber forzosamente un creador, de lo contrario no existiría la creación, el puente. Bien, aquí tenemos la primavera de Sandro Botticelli. ¿Qué nos está diciendo Botticelli? En aquella época, los artistas del Renacimiento intentaban despertar el amor por la belleza. Rostro nibio, ojos azules, cabellos dorados, era el arquetipo que ellos admiraban en la Italia del Renacimiento. Igualmente, defensa de la belleza. Bien, vale la pena recordar quién ha destruido más arte a lo largo de la historia. La modernidad lo ha hecho por 2 o 3 siglos, cosa que le molesta a Varela, pero no le molestan los 15 siglos de destrucción judeocristiana del arte en América y Europa, y si pudieran lo harían en India y China. Roma y Grecia perdieron gran parte de su patrimonio artístico por culpa de la Iglesia. Incluso en la Biblia llaman a la estatua de Zeus una obra maravillosa como el trono de Satanás. La Iglesia, para establecerse, siempre necesitó de destruir los mal llamados ídolos paganos, que son en realidad muestras de arte, expresiones del arte. Son los paganos los que se han infiltrado en la Iglesia para tratar de proteger ese arte. Y dime tú, ¿qué diferencia hayas entre una feminista que destruye crucifijos y Santa Polonia que destruye el arte pagano? Celso nos dice lo siguiente: tú te burlas e insultas las estatuas de los dioses, pero si hubieses ultrajado a Dionisos o al mismísimo Hércules, cara a cara no te habría salido tan bien. Pero a tu Dios lo agarran en persona, lo clavan a la cruz y lo torturan, pero los torturadores jamás sufrieron el menor daño. Libanio el sofista dice lo siguiente: los cristianos se apresuran a atacar los templos con palos, piedras, barras de hierro y en algunos casos con las manos y los pies. Entonces sigue la desolación absoluta con la destrucción de los techos, demolición de paredes, derribo de estatuas y derrocamiento de los altares, y los sacerdotes deben callarse o morir. Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Dios que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Dios, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Dios: he aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pedro Varela jamás ha leído su propia Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se compara a sí mismo como un alfarero al que siempre le salen mal sus cosas. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? San Pablo a los Romanos. Pablo nos da una excusa patética para justificar la ineficacia de Dios al hacer su creación. So, Flanders, what do you think of the house that Love built? Oh, shoot. Los griegos, por ejemplo, veían mucho más acertado a ese Dios creador del que habla Varela.
Ellos lo veían como un demiurgo falible e inepto que no podía crear buenas cosas. Este mundo creado donde todos se devoran es odiado, por ejemplo, por la cosmovisión del Antiguo Testamento en el que el cordero tiene que convivir con el león, que es su depredador natural. Estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Voy a destrozar este universo hasta que no quede ni un átomo. Y luego, con las gemas que recolectaron para mí, crearé uno nuevo, repleto de vida, que no conocerá lo que ya no existe, verá solo lo que se le ha dado. Un universo agradecido. Nacido de la muerte. Nunca sabrán eso. Ustedes no vivirán para decirles. Es una verdadera pena que Pedro Varela piense en términos judíos y no griegos respecto al Creador. Poco a poco asignaron a cada una de estas fuerzas una representación mítica, lo que llamamos los dioses. Los dioses, posiblemente para el bajo pueblo, eran seres reales. Para los que pensaban, era meramente una manifestación individualizada en su mente de las fuerzas de la naturaleza. Esta visión del mundo se fue perpetuando a través de los milenios y tuvo especialmente la expresión que más conocemos durante la Edad Media nuestra. Claro, que en aquel entonces estaba mezclada de religión católica. Pero el catolicismo medieval no tiene nada que ver con el que conocemos hoy en día, especialmente desde el Concilio Vaticano II. Fue durante toda la Edad Media una lucha de la Iglesia contra sus propias fuentes judaicas. Es así que vemos las catedrales góticas de Europa con personajes bíblicos, pero que no tienen absolutamente nada de semita, al contrario, que está representando hombres y mujeres de nuestra raza. Pedro Varela, al parecer, no se da cuenta de que los renacentistas eran todos paganos. Por ejemplo, ellos amaban la desnudez. Esto es revelador porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento odian la desnudez porque fue escrito por gente horrible de cuerpo. ¿Por qué no dice Pedro Varela que este arte renacentista fue destruido por un cura llamado Savonarola, inspirado por la Biblia judía que leen en misa a día de hoy? Es exactamente de lo que acusa a los norteamericanos que hicieron con las obras de Hitler, solamente que esto provino de la iglesia, así que se silencia totalmente. ¡Rayos! ¡Está desnudo! La desnudez, por ejemplo, no tiene nada que ver con el morbo, simplemente está exaltando la belleza corporal de la raza a la que se pertenece. Aún hoy las estatuas católicas están llenas de ropa al estilo oriental, con un velo y una posición de sumisión antes que la de la exaltación de la raza, como es en la estatua de Arno Breker. El hombre de la Edad Media, con más precisión que el hombre de las cavernas, por supuesto, había evolucionado, había creado una cultura, y esta cultura no era sino una memoria transmitida de todas las experiencias y creencias del pasado. Y en la Edad Media surgió entonces una cosmovisión mucho más desarrollada, con un halo de cristianismo cada vez más reducido, pero el hombre empezó a crear estructuras mentales y estructuras sociales mucho más desarrolladas que antes. Es así como el hombre medieval creó estas obras de arte incomparables. Es una verdadera pena que alguien tan inteligente y tan admirable como Pedro Varela, a una persona que yo estimo mucho porque aprendí mucho de él, se deje llevar simplemente por el folclore. Es decir, para él una imagen de arte
Solamente puede ser arte si tiene símbolos cristianos. De lo contrario es un ídolo. Él jamás mostró en esa exposición arte clásico, arte romano, mucho menos arte americano prehispánico. Y esto es debido a que la iglesia tiene dos naturalezas, una judía y una grecorromana, y ambas coexisten dentro de sí mismos. Y Pedro Varela hoy en día piensa, y desde sus inicios de carrera, piensa como judío y como grecorromano a la vez. Es decir, por una parte puede decir el nacionalismo, la raza, la soberanía, pero por otro lado dice la mezcla de razas hispánicas, del hispanismo, someterse al papa, al sacerdote. No importa que nuestra raza se mezcle, sino que sigamos fieles a la tradición. Es un revoltijo la mente de Pedro Varela. Eso es muy, muy lamentable, porque él es una de las cabezas del revisionismo. Él es quizás de los referentes más conocidos y más valorados dentro del revisionismo y tiene un revoltijo dentro de su mente. Jesucristo mismo dijo, citado incluso por Hitler, lo que no es ni frío ni caliente lo voy a desechar de mi boca. Es decir, a mí me causa intriga por qué bando tomaría Pedro Varela, por el bando de los paganos o por el bando de los judíos. No, él se va por el camino de en medio de la Iglesia Católica. Eso es anticristiano. Está en el Nuevo Testamento, está en el Apocalipsis, en las revelaciones. Jesucristo los va a desechar de su boca. Observe, por ejemplo, la tumba del Papa Lorenzo de Médicis. ¿Qué le proyecta a usted esta tumba? Mire las posiciones de esta mujer y este hombre desnudo. La dinastía de los Médicis fue marcada por el embuste, la herejía y la seducción. Seducción erótica que refleja este mal llamado Santo Sepulcro. Mire ahora la del Papa Giuliano de Médicis. ¿Permitiría usted que su madre o su padre fuesen enterrados en medio de dos imágenes obscenas como estas? ¿No le parece esto morboso y escandaloso? Pues estas son tumbas de papas infalibles y llamados santos. Todos estamos de acuerdo, tanto paganos como judíos como protestantes, de que las grandes obras del Renacimiento fueron hechas por gente pagana literalmente, aunque no se diga con esas palabras, infiltrada dentro de la iglesia. Pedro Varela no lo nota porque esa gente estaba vestida de vestidos papales, usaba folclore católico, es decir, aparentemente eran todos católicos. Sin embargo, como dijo Jesucristo, por su fruto los conoceréis, eran gente que podríamos llamar inmoral, o sea que para un pagano no tiene nada de malo, un pagano no tiene moral. Es gente que no se comportaba como el típico cristiano oveja que no piensa, era gente irascible, era gente enojona, era gente promiscua. Vemos también al Papa Alejandro VI en el año 1492 y 1503. Llegó a Papa por simonía, llamado Papa infame y escandaloso. Tuvo 10 hijos de distintas mujeres, a los cuales elevó a posiciones de jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Tuvo muchos vicios y defectos. Fue un símbolo del mal. Algunos historiadores dicen que por sus degeneraciones más adelante se produjo la Reforma. Algunos lo llamaron el Papa satánico. Eran exactamente como eran los europeos antes de la Iglesia, como Nerón, como todos los paganos llamados inmorales por los cristianos. Esta gente tomó las riendas de la Iglesia durante el Renacimiento y gracias a ellos tuvimos el mismo arte que teníamos antes de la Iglesia Católica. Filippo Lippi, por ejemplo, uno de los grandes artistas del Renacimiento, fue expulsado de los conventos porque se acostaba con muchas personas. Eso es un arte, ese es un artista pagano. Y bueno, no quiero extenderme más porque este video no espero que llegue a mucha gente. Pero pues soy Ome Juliano, gracias por ver este video. Síguenme en mis redes sociales, tenemos Telegram como Grupo Nacionalista, estamos como Segundo Juliano en YouTube. Comenta, búscame como Nacionalistas en Telegram y
y verás contenido sin censura que no podemos subir a YouTube. Sígueme para más información. Muchas gracias.